Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? Bueno, ¿se escucha bien ahí? Hace un ratito nomás volví a internet, por eso. Ah, buenísimo, perfecto entonces. Bueno, vamos a continuar entonces donde nos habíamos quedado. Recuerden que en la clase anterior nosotros habíamos empezado a estudiar factores que me van a modificar el volumen sistólico y por lo tanto el gasto cardíaco. Dentro del volumen sistólico ya estudiamos precarga y ayer también empezamos a estudiar contractilidad. Yo les recordaba que cuando ustedes hablen de propiedades cardíacas, contractilidad o inotropismo es exactamente lo mismo. Cuando hablen de este factor que modifica el volumen sistólico, que es la contractilidad, digamos que se define de otra manera, ¿no es cierto? Ya no pensamos ya en el inotropismo, en la contractilidad como una propiedad del músculo cardíaco, sino ya como un factor que tiene el corazón y que me va a modificar el volumen sistólico. A su vez, habíamos dicho que la contractilidad, en este caso, o vigor ventricular, se modifica por la precarga, que recuerden que ahí la precarga no, me modifica la fuerza de contracción, acuérdense que depende del mecanismo de Frank Starling, y después la frecuencia cardíaca que me modifica la contractilidad, porque no se modifica la longitud de las fibras, y ahí hablábamos del efecto escalera o trepé. Hasta ahí habíamos llegado estudiando esos dos factores que modifican la contractilidad. Nos quedaba un tercer factor, que es el inotropismo o estado inotrópico del corazón, que ahí sí, el profe pone acá la palabra inotropismo porque justamente se refiere a la propiedad cardíaca, estudiamos la propiedad mecánica que estudiamos el otro día, que me modifica la contractilidad acá como factor determinante del volumen sistólico. Porque si yo digo, la contractilidad modifica la contractilidad, no se entiende de qué estoy hablando. Entonces si digo, el inotropismo me modifica la contractilidad, ahí sí estaría como mejor explicado lo que queremos dar a entender. Entonces, ¿qué es el inotropismo? Ya lo hemos estudiado antes, simplemente les recuerdo. Dijimos que era la propiedad del miocardio contráctil de contraerse o acortarse siempre con gasto de ATP. Dijimos que era una propiedad mecánica que tenía el corazón, y recuerden que, como dice acá, solo el miocardio contráctil, el sistema de conducción, recuerden que no tiene inotropismo. Entonces, repasemos lo que ya vimos el otro día. Hemos dado diferentes factores que me aumentaban el inotropismo o tenían un efecto inotrópico positivo, y vimos factores que me disminuían el inotropismo, es decir, que tenían efecto inotrópico negativo. Recuerden que en este caso, al aumentar el inotropismo, me aumenta la contractilidad, no la fuerza de contracción. ¿Ven? Acá no se modifica la longitud de las fibras, así que me produciría el efecto escalera o trepé también. Al aumentar la contractilidad, acá me faltó una flechita, aumenta el volumen sistólico y aumenta el gasto cardíaco. La contractilidad, recuerden, al igual que en la frecuencia cardíaca, aumenta por el efecto escalera o trepé. Es decir, cuanto más calcio entra al músculo cardíaco, más contractilidad vamos a tener. ¿Está? Y les repaso factores que hemos dado ya cuando estudiamos esta propiedad. Causas de aumento del inotropismo. Por ejemplo, habíamos nombrado el sistema nervioso simpático. Recuerden ustedes que el simpático libera noradrenalina, la cual se une a receptores beta-1 adrenérgicos asociados a proteína GS, se estimula la venilatociclasa, aumenta MP cíclico y se activa una proteína quinasa A. Recuerden que dijimos que la quinasa era la que fosforilaba estos canales de calcio para que entre calcio al músculo, y ahí tenía ese efecto inotrópico positivo, lo cual me aumenta la contractilidad acá. Hemos hablado también del aumento de la temperatura corporal. Recuerden que al aumentar la temperatura corporal, aumentaba la permeabilidad de la membrana, por lo tanto, se abrían más canales de calcio, y de vuelta entra calcio al músculo para aumentar el inotropismo. Hemos estudiado también fármacos, como los digitálicos. Recuerden que la digoxina y la digitoxina, al inhibir
la bomba de sodio-potasio ATPasa, invertían el intercambiador 3 sodio-calcio y entraba calcio al músculo otra vez para aumentar el inotropismo. En el caso de los bloqueantes cálcicos, nombro acá a los taquicardizantes, recuerden, a la nifedipina y a la amlodipina, que siempre me olvido de poner. Nifedipina y amlodipina, recuerden que estos dos bloqueantes cálcicos me inhibían los canales de calcio del músculo liso arterial, o sea, me producía vasodilatación arterial, lo cual me bajaba la presión arterial. Y acuérdense que al bajar la presión, se activaban los vasoreceptores y se activaba el simpático, que recién dijimos que por el efecto escalera OTP también me aumentan el inotropismo. Fíjense, así que estos factores a repasar inotropismo cuando estudiamos el otro día, y simplemente ahora, si el profe les pregunta, ya saben todos los mecanismos. Por ejemplo, estas drogas nunca les había nombrado, así que lo puse acá porque al profe le gusta preguntar. Pero cuando dimos la propiedad cardíaca, cuando dimos inotropismo, no les nombré esto. Drogas ilegales como la cocaína, bueno, y la efedrina. La efedrina, por ejemplo, se encuentra en las gotas que son para los ojos, en colirios. Las gotas nasales también se le coloca efedrina, así que en algunos fármacos sí está presente. Bueno, y la cocaína, obviamente que es una droga ilegal. El efecto que tiene la cocaína y la efedrina es que son agonistas del sistema nervioso simpático. Agonistas significa que estimulan al simpático. O es lo mismo decir simpático-miméticos. Simpático-miméticos. Entonces, si ustedes escuchan la palabra antagonista, significa que inhiben. Si leen la palabra simpático-líticos, significa que inhiben. Así que, ojo, porque al profe le gusta poner esas palabras. La palabra correcta sería agonistas del sistema nervioso simpático, o agonistas adrenérgicos, o simpáticos miméticos. Todo eso está perfecto. Si estoy diciendo que estimulan al simpático, recién les dije que el simpático provoca apertura de canales de calcio, entra calcio al músculo cardíaco y por eso tienen efecto inotrópico positivo. Y después, bueno, ya conocen hormonas como la adrenalina y la noradrenalina, que tienen el mismo efecto que el sistema nervioso simpático. Así que todas las sustancias que les nombré acá, todos los factores, me aumentan el inotropismo, lo cual aumenta la contractilidad por el efecto escalera OTP, o también llamado fenómeno de Bowditch. Por otro lado, repasemos factores que me disminuyen el inotropismo, es decir, que tienen efecto inotrópico negativo, como estudiamos el otro día. Recuerden, si disminuye el inotropismo, disminuye la contractilidad por el efecto escalera OTP, o sea, entra menos calcio al músculo cardíaco, por eso disminuye la contractilidad, y esto me disminuye el volumen sistólico y el gasto cardíaco. O sea, si hay menos calcio en el músculo se va a contraer menos, por lo tanto, eyecta menos sangre. Así que suena lógico cuando lo decimos con nuestras palabras, pero tienen que usar los términos de fisio, como les dije ayer. Entonces, causas de disminución del inotropismo. Por ejemplo, tenemos la disminución de la temperatura corporal, que recuérdenme, disminuía la permeabilidad de la membrana plasmática, por lo tanto entra menos calcio al músculo cardíaco y por eso disminuye el inotropismo. Hemos estudiado también anteriormente la disminución del oxígeno miocárdico, es decir, la hipoxia. Si le llega menos oxígeno al músculo cardíaco, recuerden que las mitocondrias no van a sintetizar tanto ATP. Y si yo no tengo ATP, disminuye entonces el inotropismo. Otra causa que hemos dado fue la necrosis miocárdica, o sea, la muerte de las células del músculo cardíaco. Estoy hablando de un infarto agudo miocardio. Obviamente las células que murieron ya no van a tener contractilidad, por eso ya no van a tener inotropismo. Por eso disminuye la contractilidad en esa zona y obviamente, posiblemente ese corazón eyecte menos sangre. Disminuye el volumen sistólico y el gasto cardíaco.
Y después también hemos hablado de fármacos, como por ejemplo los bloqueantes cálcicos, bradicardizantes. Estoy hablando del verapamilo y el diltiazem. Recuerden que estos bloqueantes cálcicos dijimos que me inhibían los canales de calcio del músculo cardíaco. Por lo tanto, entra menos calcio al músculo y disminuye el inotropismo. Y por último, también hemos hablado de antiarrítmicos, como la quinidina y la procainamida. Recuerden que estas drogas inhibían canales de sodio en el músculo cardíaco. Y el sodio en el músculo lo hemos visto en la despolarización del potencial de acción de respuesta rápida. Así que, si entra menos sodio al músculo, no va a haber despolarización, ni tampoco las fases que siguen, que son la repolarización temprana y luego la meseta, que ahí es donde entraba calcio al músculo. Así que, si no hay despolarización, que es la fase 0, disminuyen las fases que siguen, por lo tanto, también indirectamente va a entrar menos calcio al músculo y eso me disminuye el inotropismo, lo cual, como les dije, disminuye la contractilidad, el volumen sistólico y el gasto cardíaco. Así que, como pueden ver, de los 3 factores que estuvimos estudiando, la precarga es la que me modifica la fuerza de contracción, porque se produce el mecanismo de Frank-Starling, o regulación heterométrica de la fibra muscular. En cambio, la frecuencia cardíaca y el inotropismo me modifican la contractilidad, porque no se modifica la longitud de las fibras, sino que tenemos efecto escalera o trepé, o también llamado regulación homeométrica de la fibra muscular, o también llamado fenómeno de Bowlitz. Que recuerden que eso es lo que el profe quiere saber, que utilicen el término correcto como fuerza de contracción o como contractilidad. ¿Está? Entonces, con esto terminamos de estudiar el segundo factor que me modifica el volumen sistólico, que es la contractilidad. O fuerza de contracción, depende de qué factor estén hablando. Entonces, como les dije, así como habíamos estudiado que la precarga me modificaba el loop volumen-presión o el ciclo volumen-presión, la contractilidad también lo va a hacer. Así que vamos a repasar eso. Lo tienen al gráfico en el pizarrón, pero como siempre, a mí me gusta dibujarles paso por paso para que entiendan por qué se modifica el loop volumen-presión. Así que vamos a ir a nuestro pizarrón y vamos a ir dibujando. Si ustedes recuerdan, esto es lo que vimos, ¿se acuerdan en la clase anterior, la clase de adjustment? Ante un aumento de precarga, recuerden que el aumento de precarga, principal causa era el aumento del retorno venoso. Principal causa de aumento del retorno venoso era aumento de volemia. Por eso acá pusimos sobrecarga de volumen. Como pueden ver entonces, el gráfico se hacía más ancho hacia la derecha. ¿Está? Con todas estas características que vimos. Vamos a ver ahora. Acá tienen de vuelta, ¿ven? El loop, volumen, presión normal, ¿no es cierto? Dibujé todo en color negro porque esto es lo que nosotros ya estudiamos. ¿Tá? Así que lo que vamos a ver ahora es cómo se va a modificar este gráfico si aumenta la contractilidad. Obviamente, ¿cuál era el principal factor que me afectaba esto? Dijimos que era la precarga, ¿tá? Pero como ya la precarga ya vimos, por ejemplo, podemos hablar de, no sé, el sistema nervioso simpático, por ejemplo. Recuerden que el sistema nervioso simpático, o el aumento, me aumentaba la frecuencia cardíaca, lo cual, por el efecto escalera o trepé, me aumentaba la contractilidad, ¿no es cierto? Entonces, piensen ustedes que si aumenta la contractilidad, dijimos que aumentaba el volumen sistólico y el gasto cardíaco. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Que no hubo alteración en el llenado acá. ¿Ah? Recuerden, no estamos hablando de precarga, que era donde se afectaba la curva 1, que era el llenado ventricular. Acá directamente se afecta la eyección, ¿ah? Sin afectar el llenado ventricular. Entonces, la curva número 3, que era justamente la eyección ventricular, es la que se va a alargar, ¿está? Entonces, de acá hasta acá, recuerden que nosotros eyectábamos sangre. Bueno, vamos a eyectar más sangre todavía, por lo tanto, el gráfico
esta curva, número 3, se va a extender un poquito más hacia la izquierda. En vez de inyectar sangre de acá hasta acá, que eran 70 mililitros, se inyecta mayor cantidad de sangre. Luego, vamos a tener entonces el punto D en un nuevo lugar, porque se inyectó más sangre. La curva número 4, fíjense que está un poquito más desplazada hacia la derecha, y acá entonces el punto A. Entonces, como pueden ver, el gráfico de contractilidad se desplazó un poco hacia la izquierda, se hizo más ancho en realidad. ¿Está? ¿Qué es lo que vamos a notar acá entonces? Si ustedes se fijan, la alteración empieza, el cambio empieza en que aumenta el volumen sistólico. ¿Cómo me doy cuenta de eso en el gráfico? Recuerden que volumen sistólico era la diferencia, o sea, era una resta entre volumen de fin de diástole y volumen de fin de sístole. Dicho de otra manera, era el ancho del gráfico, yo les había dicho. Entonces, normalmente, esta distancia entre el volumen de fin de diástole y el volumen de fin de sístole sería el volumen sistólico. Ese era el normal. Fíjense lo que pasó ahora, al volverse más ancho el gráfico. Como pueden ver, el volumen sistólico está aumentado. ¿Ah? ¿Por qué? Fíjense que es más grande. Este es el volumen de fin de diástole y este es el nuevo volumen de fin de sístole que tenemos ahora, porque inyecté demasiada sangre. Así que como pueden ver, el volumen sistólico está aumentado. Si lo comparamos con el gráfico normal, se inyectó más sangre. Eso es lo que ya sabemos. Al inyectar demasiada sangre, le queda menos sangre al ventrículo. Así que, fíjense, el volumen de fin de sístole está disminuido. ¿Por qué? El ventrículo no se llenó de más, se llenó normal. Al inyectar demasiada sangre, le sobra menos sangre a ese ventrículo. Así que volumen de fin de sístole disminuye. Y por último, el volumen de fin de diástole, fíjense que está normal, porque no se modificó. O puede ser que esté bajo. Normal o bajo. ¿Qué significa normal? Que en este latido, en este ciclo cardíaco, fíjense que no hubo alteración del llenado ventricular. Por eso ponemos normal. Y después, fíjense, el volumen de fin de, en el siguiente latido, el volumen de fin de sístole quedó bajo, así que posiblemente se llene menos el ventrículo, así que en el próximo latido, probablemente el volumen de fin de diástole esté bajo. ¿Está? Así que en este latido está normal. En el siguiente, como ya quedó poca sangre en el corazón, al llenarse nuevamente se va a llenar poco. Por eso pongo bajo. ¿Qué otra cosa tenemos que mirar acá? Recuerden, si ustedes se fijan, la contracción isovolumétrica, que es esta curva número 2, no se afectó. Así que el trabajo interno del corazón no se afectó. Lo que sí se afectó es la eyección. Recuerden que eyección era trabajo externo. Así que otra cosa que estamos viendo acá es que aumentó el trabajo externo en este ventrículo. ¿Qué quiere decir? Recuerden que el trabajo externo era el trabajo volumen, era donde el corazón se contraía para inyectar sangre. Aumentó la eyección, así que aumentó el trabajo externo. Por último, las curvas de Starling. Fíjense que como no se modificó el llenado ventricular, la curva inferior de Starling, la de tensión pasiva, está en el mismo lugar. No se modificó. ¿Cuál se modificó? Se modificó la curva de tensión activa, que era justamente la de eyección. ¿Está? Fíjense que esta era la curva normal que nosotros teníamos. Y esta es la que tenemos ahora. Fíjense que la curva, la de tensión activa, la curva superior, es la que está un poquito desplazada hacia la izquierda. Así que lo vamos a poner acá, para que ustedes cuando vean el dibujo por las dudas, generalmente el profe suele preguntar el gráfico solo, el loop, sin las curvas de tensión activa y pasiva, pero por las dudas. La curva de tensión activa es la que se modificó acá, y se encuentra un poquito desplazada hacia la izquierda. Entonces, este es el gráfico que ustedes van a tener cuando aumenta la contractilidad. Miremos entonces. Si aumenta la precarga, primero el gráfico se hace más ancho hacia la derecha.
para que se lo vayan como, cada vez que vean el gráfico se fijen esos detalles, aparte de, obvio, lo teórico que tienen que saber. En el aumento de la contractilidad se hace más ancho hacia la izquierda. ¿Cómo está el volumen de fin de diástole? Si aumenta la precarga. Aumentado. En cambio, fíjense que acá está normal o disminuido para un choice. ¿Cómo está el volumen sistólico? Se aumenta la precarga. Aumentado. Acá también aumentado, se aumenta la contractilidad. Recuerden que eran directamente proporcionales. ¿Cómo está el volumen de fin de sístole? Se aumenta la precarga. Normal. En cambio acá, el volumen de fin de sístole está disminuido. ¿Cómo está? Fíjense, acá tanto en aumento de precarga como en aumento de contractilidad está aumentado el trabajo externo, o sea, cuando el ventrículo se contrae para eyectar sangre. Y por último, ante un aumento de precarga, la curva de tensión activa está normal, la de tensión pasiva es la que se desplazó hacia la derecha. En cambio, si aumenta la contractilidad, la curva de tensión activa es la que se modificó un poquito hacia la izquierda, la de tensión pasiva está normal. Entonces, como pueden ver, los gráficos son bien diferentes. Habrán visto que en el recuo el profe preguntó estos gráficos. Quería saber qué tenía modificado el paciente o qué situación le habrá ocurrido para que tenga modificado el volumen presión. ¿Está? Perfecto, entonces. A mí me tocó esto como pregunta de final escrito, a desarrollar. El profe lo que me pidió fue que dibuje el gráfico de luz, volumen, presión, y que en el mismo gráfico dibuje el normal, qué pasa si aumentaba la precarga y la poscarga, por ejemplo. Entonces, yo siempre llevo muchos colores a la facultad, así que le pude dibujar con 2 colores diferentes lo que él me pidió. Últimamente, la verdad que los finales toma todo choice, pero bueno, tranquilamente puede tomar a desarrollar algún gráfico, alguna pregunta. ¿Verdad? Entonces, esperen que apago un ratito mi luz. Ahí está. Entonces, nos queda estudiar el último factor. Como pueden ver acá antes de seguir, ven, acá está el gráfico que les hice recién con las características. Volumen sistólico aumentado, volumen de fin de sístole disminuido, volumen de fin de diástole normal corrijan acá, disminuido, normal o disminuido, y el trabajo externo que va a estar aumentado. ¿Está? En cuanto a las curvas de Starling, fíjense, la tensión pasiva es la que está normal, y la activa es la que se va a encontrar un poquito desplazada hacia la izquierda. ¿Está? Eso es lo que habíamos visto recién. Entonces, espérenme que... mi celular por ahí no quiere cargar. Ahí está. Perfecto, entonces. Entonces, vamos a estudiar ahora el último factor que nos queda, que nos va a modificar el volumen sistólico y por lo tanto el gasto cardíaco. Vamos a hablar entonces de la poscarga. Yo les había adelantado en la clase anterior que la poscarga es el único factor que modifica de manera inversamente proporcional al volumen sistólico y al gasto, de manera inversamente proporcional, que es lo que les voy a contar ahora. Entonces, empecemos definiendo qué es la poscarga. Vamos a decir que es la tensión que soporta el ventrículo durante la sístole. Recuerden, precarga era la tensión que soporta el ventrículo durante la diástole, o sea, mientras se llena, mientras hay llenado ventricular. En cambio, la poscarga es la tensión que soporta el ventrículo durante la sístole. Es muy parecida a la definición. Si queremos definir poscarga de otra manera, vamos a decir que es la presión que debe vencer o que debe alcanzar el ventrículo izquierdo para eyectar sangre hacia la arteria aorta. Así que para mí, esta definición es más correcta porque me permite saber qué es lo que yo tengo que mirar para saber cómo está la poscarga del paciente. Recuerden ustedes, ¿qué presión debía alcanzar el ventrículo para que se abra la válvula aórtica? Nosotros dijimos que el ventrículo
izquierdo, al hacer contracción isovolumétrica, debía llegar a más de 80 milímetros de mercurio. Con que llegue a 81 ya está. Entonces yo sé que más de 80 tiene que llegar para abrir la válvula aórtica y eyectar sangre hacia la aorta. Así que fíjense, les estoy diciendo qué presión mirar y todo. Estamos hablando de la presión arterial diastólica que tiene la arteria aorta. ¿Está? Entonces, como ven acá, ¿cuál es el representante de la poscarga? O sea, ¿qué tengo que mirar yo en el paciente para ver cómo está su poscarga, generalmente? Voy a mirar la presión arterial diastólica. Recuerden, no lo hemos dado, lo vamos a dar ahora, pero les adelanto que la presión arterial diastólica es la presión existente en la luz de la aorta durante la diástole, o la mínima presión que puede tener la aorta durante la diástole. Su valor normal es de 80 milímetros de mercurio. Ya vamos a ver que nosotros podemos medir la presión arterial que les estoy contando con un catéter en la luz de la aorta. Así como para las venas utilizamos el catéter de Swan-Ganz, en las arterias usamos catéteres arteriales. ¿Está? Una cosita, justo hice esta seña. Cuando yo le coloco al paciente un esfingomanómetro, no estoy midiendo la presión arterial, estoy midiendo la tensión arterial, que eso es lo que el profe quiere que ustedes diferencien. Entonces, directamente estoy midiendo la tensión arterial, indirectamente la presión, que ahora vamos a ver la diferencia que hay entre tensión arterial y presión arterial, que es algo que el profe siempre quiere saber. Así que, para medir la presión arterial de manera directa, solo con el catéter en la luz de la aorta. Imagínense que no podemos estar colocando ese catéter a cada rato. Por eso se mide la tensión arterial con el esfingomanómetro. Pero bueno, entonces, ya vamos a hablar de eso enseguida. Entonces, ¿de qué manera modifica la poscarga al volumen sistólico y al gasto? Fíjense que si aumenta la poscarga, es decir, la presión arterial diastólica, el ventrículo tiene que hacer más contracción isovolumétrica. Ustedes piensen lo siguiente. Imagínense que la aorta, en vez de tener 80 de presión arterial, que es lo que estudiamos, tiene 100. El ventrículo no va a poder abrir la válvula aórtica, no la va a poder abrir a 81. Tiene que trabajar más, tiene que hacer más contracción isovolumétrica para poder alcanzar entonces esta presión. Por lo tanto, a ver. Tatiana pregunta, ¿qué el profesor considera como tensión y presión? Justamente, ya les dije que en un ratito vamos a dar. No son lo mismo, ¿tá? Les aclaré, pero no les dije todavía por qué. En un ratito ya lo charlamos, ¿sí? No son lo mismo, son cosas totalmente diferentes, tensión que presión, y eso es lo que él quiere saber. En un ratito van a ver que en el pizarrón yo les muestro. Pero primero quiero que aprendamos esto y después lo charlamos, ¿tá? Miren acá. Tensión y presión, ¿tá? Así que son cosas bien diferentes que enseguida ya nos toca charlar, ¿tá? Pero bueno, por ahora les digo yo que si queremos medir la presión arterial, tenemos que medir en la luz de la aorta. Si estamos midiéndole al paciente, usamos el esfingomanómetro, estamos midiendo la tensión y en un rato ya lo charlamos, ¿está? De nada, de nada. Entonces, ¿qué le estaba diciendo? Que si aumenta la poscarga, es decir, la presión arterial diastólica, significa, imagínense, que en vez de 80 de presión a la cual tiene que alcanzar el ventrículo, no hay 80 ahora en la aorta de presión, hay más. Entonces, el ventrículo tiene que hacer más contracción isovolumétrica y por lo tanto, para poder abrir la válvula aórtica, si no, no va a poder eyectar la sangre. Entonces, como el ventrículo perdió tiempo haciendo contracción isovolumétrica, le queda menos tiempo para hacer eyección. Por eso disminuye el volumen sistólico y el gasto. Así que, por favor, no me digan que si aumenta la poscarga disminuye la contractilidad. No, el ventrículo se sigue contrayendo, a veces incluso más. El problema es que pierde tiempo haciendo contracción isovolumétrica. Acuérdense, la contracción isovolumétrica era trabajo interno. Se gasta mucha energía y no se puede eyectar sangre. Como se tarda mucho tiempo haciendo contracción isovolumétrica, disminuye la duración de la eyección. Por eso disminuye el volumen sistólico y el gasto. No porque disminuyó la contractilidad. Por el contrario, aumenta la contractilidad incluso. Solo que se pierde todo este trabajo haciendo trabajo interno.
mucho trabajo interno, y disminuye el trabajo externo, que es la eyección ventricular. Al revés, si disminuye la poscarga, es decir, si en la luz de la aorta tengo una presión arterial diastólica más baja que lo habitual, el ventrículo no tiene tanto problema para abrir la válvula aórtica. Imagínense que en vez de 80 milímetros de mercurio de diastólica, el paciente tenga 70. Imagínense que el ventrículo va a tener que hacer poca contracción isovolumétrica, porque con 71 que alcance de presión, ya va a poder abrir la válvula aórtica. Así que la contracción isovolumétrica dura menos tiempo, enseguida se abre la válvula aórtica y hay más tiempo para hacer eyección ventricular. Por eso aumenta el volumen sistólico y el gasto. Así que, como habrán visto acá, si aumenta la poscarga, de manera inversamente proporcional, disminuye el volumen sistólico y el gasto. De los factores que estuvimos estudiando, es el único que es inversamente proporcional. ¿Está? Ahora, ¿cuál es el problema? Que a su vez, la poscarga tiene factores que la van a modificar. Dijimos que la precarga tenía 3, que eran, la precarga tenía retorno venoso, sístole auricular y distensibilidad ventricular. Cuando dimos contractilidad, también tenía 3, que eran la precarga, el inotropismo y la frecuencia cardíaca. Fíjense que la poscarga también tiene 3. Tenemos la geometría ventricular, que son, ya vamos a ver, características propias del ventrículo, la impedancia aórtica, ahí estoy por hablar del retroceso elástico de la aorta o efecto Winkelsen, y por último, la resistencia periférica total, que es producido en otras arterias que no son la aorta. De los 3 factores que ustedes tienen ahí, la resistencia periférica total es la más importante. ¿Ah? De precarga, la más importante era retorno venoso. De contractilidad, la más importante era precarga. De poscarga, la más importante es resistencia periférica total. Así que empecemos a hablar de estos factores. ¿Ah? Por ejemplo, resistencia periférica, ley de Poiseuille, seguro les suena el nombre, porque el profe siempre quiere saber eso. ¿Está? Así que, pero bueno, vamos a empezar a estudiar uno por uno. Perdón. Comencemos entonces con la geometría ventricular. El término geometría ventricular no tiene definición, sino que me estoy refiriendo a características propias que tiene la cámara ventricular. ¿Qué características tenemos que tener en cuenta acerca del ventrículo, de la cámara ventricular? La presión que hay en el ventrículo, que lo vamos a simbolizar con la letra P mayúscula, el radio o diámetro de la cámara ventricular, o sea, la luz básicamente que tiene el ventrículo, que se simboliza con la letra R mayúscula, radio o diámetro, y por último, el espesor o grosor de la pared ventricular, que fíjense que se simboliza con la letra E minúscula. Estas tres características que tiene el ventrículo, lo vamos a recordar gracias a la ley de Laplace, ¿está? Que ustedes saben que el profe pregunta, ley de Laplace, acá, para ventrículo, para poscarga, pregunta, ley de Laplace también cuando hablamos de arterias, ¿está? Y pregunta, ley de Laplace cuando hablamos en respiratorio. Lo que pasa es que en respiratorio la ley de Laplace es un poquito diferente a esta que estamos viendo, ¿está? Pero recuerden, ley de Laplace la tenemos que estudiar 3 veces. ¿Ah? Acá, en arterias o venas, y en respiratorio cuando hablemos de tensión superficial del agua. Así que tengan cuidado con la ley de Laplace. No es complicada. El tema es que me puedo confundir de qué tengo que hablar. Entonces, acá, fíjense que esta ley de Laplace me va a permitir recordar cómo estos 3 factores que forman parte de la geometría ventricular me afectan a la poscarga. Entonces, ¿de qué manera? Fíjense que acá aparece la letra T mayúscula, que sería la tensión que soporta el ventrículo durante la sístole. Así que tensión sería la poscarga. Entonces voy a decir que la poscarga se modifica de manera directamente proporcional por la presión que hay en el ventrículo y el radio o diámetro de la cámara ventricular. Y se modifica de manera inversamente proporcional por el espesor o grosor de la pared ventricular.
o sea, el espesor del miocardio, básicamente. Entonces, fíjense que la presión y el radio, cualquiera de los dos que aumente, me va a aumentar la poscarga, es decir, la tensión que soporta el ventrículo durante la sístole. Cualquiera de estos dos que disminuya, de manera directamente proporcional, me va a disminuir la poscarga. Es decir, esta tensión. En cambio, fíjense que el espesor o grosor del miocardio es inversamente proporcional, así que, por ejemplo, si el miocardio tiene más espesor o se vuelve más grueso, disminuye la poscarga. Si el espesor es menor, o sea, si disminuye el espesor de la pared, aumenta poscarga. Acuérdense lo que yo les digo siempre. Si tienen una división, lo que está encima de la barra de división es directamente proporcional, lo que está debajo inversamente proporcional. Así nunca se olvida. Así que, por ejemplo, en el caso de la presión, les pongo un ejemplo. Como les dije recién, si aumenta la presión en el ventrículo, significa que está aumentada la poscarga. Y como ya estudiamos hace un rato, disminuye el volumen sistólico y el gasto cardíaco. Por ejemplo, un paciente que tiene hipertensión arterial. Como les dije hace un ratito, vuelvo para atrás. Por ejemplo, paciente que tiene su presión muy alta. En vez de tener 120/80, tiene, no sé, 150/100. Recuerden que ustedes tienen que mirar la diastólica. Entonces, la diastólica, en vez de ser 80, es 100. ¿Qué le va a pasar a este ventrículo? Va a perder tiempo haciendo mucha contracción isovolumétrica para tratar de abrir la válvula aórtica. Le va a quedar menos tiempo de eyección. Por eso, disminuye el volumen sistólico y el gasto. ¿Está? Es lo que habíamos dicho recién. Por otro lado, al revés, ¿qué pasa si yo digo que por la ley de Laplace está disminuida la presión en el ventrículo? Significa que de manera directamente proporcional está disminuida la poscarga. Por lo tanto, aumenta el volumen sistólico y el gasto. Por ejemplo, si el paciente tiene hipotensión arterial, imagínense que el paciente, en vez de tener 80 milímetros de mercurio de diastólica, tiene 60, por ejemplo. Van a ver, como ya les dije hace un ratito acá, van a ver que si la presión arterial diastólica está más baja que lo habitual, el ventrículo no va a tener problema, no va a tener mucho problema para abrir la válvula aórtica, o sea, va a ser poca contracción isovolumétrica. Enseguida se abre la válvula aórtica y por lo tanto puede inyectar más sangre. Por eso aumenta el volumen sistólico y el gasto cardíaco. Eso es lo que vamos a ver si analizamos esta presión que estamos observando en la cámara ventricular. Va a depender de qué presión tenga que vencer en la luz de la aorta, ¿no es cierto? En segundo lugar, tenemos el radio. Fíjense que el radio también es el tamaño de la luz que tiene el ventrículo. El radio también modifica de manera directamente proporcional a la poscarga. Por ejemplo, si aumenta el radio, de manera directamente proporcional, aumenta la poscarga. Y por lo tanto, ya dijimos que disminuye el volumen sistólico y el gasto. En un ratito les voy a mostrar patologías que me afecten el radio y el espesor de la pared del corazón. O sea, el radio y el espesor del ventrículo. Ahora les muestro lo que el profe dice fisiológicamente. La pregunta que hizo el profe es, ¿cuándo el ventrículo tiene mayor poscarga? ¿Cuando está muy lleno? Mejor dicho, dijo, ¿al inicio de la eyección o al final de la eyección? ¿Cuándo tiene más poscarga? Entonces, piensen ustedes que al inicio de la eyección está más grande la luz. Entonces, a mayor radio dijimos que mayor poscarga. Por lo tanto, disminuye el volumen sistólico y el gasto. Entonces, uno no entendía por qué el profe pregunta, ¿cuándo al inicio de la eyección o al final de la eyección el ventrículo va a tener mayor poscarga, menor poscarga? Piensen, cuando el corazón recién está por empezar a eyectar, imagínense que tiene este radio. A mayor radio, mayor poscarga. Por lo tanto, disminuye el volumen sistólico y el gasto. ¿Está? Ahora, a medida que el ventrículo va eyectando la sangre, se le va haciendo más fácil poder eyectarla. ¿Por qué? Porque va disminuyendo el radio. Y si disminuye el radio, disminuye la poscarga. Por lo tanto, aumenta el volumen sistólico y el gasto. ¿Qué es lo que dice ahí? No quiero que se confundan con precarga. Obvio que por el mecanismo de Franz Starling,
Cuanto más se distiende la fibra, con más fuerza va a inyectar sangre. Pero eso es precarga. El profe les está preguntando poscarga ahora. Obvio que precarga, poscarga se relacionan, pero solo le está pidiendo poscarga. Yo creo que se confundían con precarga, por eso contestaban mal esta parte. Decían, cuando el ventrículo está bien lleno, eyecta más sangre. Sí, pero eso es precarga, porque cuanto más se estiran las fibras durante el llenado, con más fuerza se contrae y más volumen se eyecta. Eso es mecanismo de Frank Starling, eso es precarga. El profe está preguntando, ¿cómo va a estar de acuerdo a la postcarga? Entonces, fisiológicamente se vio que al inicio de la sístole, al inicio de la eyección ventricular, es más difícil eyectar sangre para el corazón si pensamos en la postcarga. Vuelvo a repetir, no se confundan la pregunta. ¿Por qué? Porque cuando recién está por empezar a eyectar sangre, el ventrículo tiene mayor radio, que significa que por la ley de Laplace está aumentada la postcarga. Por eso disminuye el volumen sistólico y el gasto. Estoy hablando de algo fisiológico, algo que se vio de manera experimental. En un ratito le muestro las patologías. Al revés, ¿en qué momento es más fácil para el ventrículo eyectar sangre, teniendo en cuenta la poscarga? Al final de la sístole. ¿Por qué? Porque, imagínense, al inicio de la sístole, imagínense que este es el radio del ventrículo. Al final de la sístole, disminuyó el radio. Por lo tanto, según la ley de Laplace, de manera directamente proporcional, disminuye la poscarga, lo cual me aumenta el volumen sistólico y el gasto. Por eso el profe en su apunte, o en su clase, dice que al final de la sístole, o sea, terminando ya la eyección ventricular, es más fácil la eyección de sangre para el ventrículo, porque tiene menor poscarga que cuando comenzó esa sístole. Piensen también que cuando comienza la sístole hay más presión en el ventrículo, más sangre que hay que impulsar. Así que también por eso está aumentada la poscarga. Esto es fisiológico. Ahora les muestro la patología que el profe quiere, por ahí que ustedes sepan, para contestar en el choice. Por último, creo que esta es la más fácil de recordar. Piénsenlo de esta manera. Sin la ley de Laplace. Tenemos un ventrículo con este espesor y tenemos un ventrículo con este espesor. ¿Cuál de los dos puede hacer más fuerza? Obvio que este, que está más grueso, ¿no es cierto? Puede hacer más fuerza que este que está finito. Fíjense qué fácil. Bueno, vamos a decirlo con términos de física. Fíjense, hablamos del espesor del miocardio, la cantidad de músculo. Entonces, fíjense, si aumenta el espesor de manera inversamente proporcional, disminuye la poscarga. Si tenemos más músculo, lógicamente vamos a poder inyectar más sangre. Fíjense, ¿cómo lo van a decir? Bueno, si aumenta el espesor del miocardio, disminuye la poscarga, ¿ven? Por la ley de Laplace. Por lo tanto, al disminuir la poscarga, aumenta el volumen sistólico y el gasto, ¿tá? Al tener más miocardio, es más fácil poder inyectar más sangre. ¿Dónde lo vamos a estudiar a esto? En una patología, porque generalmente fisiológico no es, que es la hipertrofia ventricular concéntrica. Por otro lado, si disminuye el espesor de la pared del miocardio, fíjense, disminuye el espesor de la pared del ventrículo, de manera inversamente proporcional, aumenta la poscarga. Y ya dijimos que la poscarga me disminuye el volumen sistólico y el gasto. ¿En qué patología les voy a explicar esto? En la hipertrofia ventricular excéntrica. Entonces, algo que quiero que recuerden, ayer también estaba charlando por WhatsApp con una chica, con una de ustedes, no me acuerdo con quién, que me preguntaba si cuando nos referíamos a hipertrofia auricular, era aumento del tamaño de la pared de la aurícula. No, recuerden que en la clase de ayer, clase anterior, yo les comenté que la aurícula, el único tipo de hipertrofia que puede tener es que disminuya el espesor de la pared. ¿Por qué se llama hipertrofia? Porque aumenta el tamaño de la aurícula, no la pared. La pared de la aurícula solo puede disminuir de espesor. Así que las aurículas solo pueden tener hipertrofia, un solo tipo de hipertrofia auricular, que es la dilatación auricular. Disminuye el espesor de la pared. En cambio, como pudieron ver recién, el ventrículo puede tener dos tipos de hipertrofia. Aumentar el espesor de la pared, a eso se le llama hipertrofia concéntrica, o disminuir el espesor de la pared, a eso se le llama hipertrofia excéntrica. La aurícula solo disminuye el espesor de la pared y es lo único que puede tener.
obviamente, lo de la aurícula no lo charlamos acá, lo vimos en precarga, cuando estudiamos la sístole auricular, ¿está? Esa es una aclaración que siempre es importante que recuerden. La aurícula solo disminuye espesor. El ventrículo, en cambio, tiene dos tipos de hipertrofia, dependiendo de la causa, y es lo que les voy a contar ahora, ¿está? Aline dice, aurícula solo excéntrica. Exactamente. Directamente ni siquiera le decimos excéntrica, porque es solo un tipo tiene, no tiene dos. Entonces, solamente decimos hipertrofia auricular o dilatación auricular. Pero si comparamos con ventrículo, sería como la excéntrica en el ventrículo, exactamente. No le digan excéntrica aurícula porque no tiene otra, pero sería algo parecido a tener excéntrica, como les digo acá en ventrículo, ¿ven? Parecido a la hipertrofia ventricular excéntrica del ventrículo, exactamente. ¿Ah? Solo no usen el término excéntrico para aurícula porque no tiene otra más. Entonces, siempre que digo hipertrofia auricular o dilatación auricular, yo sé que es disminución del espesor y nada más. ¿Está? Ahora, si digo hipertrofia ventricular, dependiendo de la causa, como pueden ver, vamos a tener dos tipos de hipertrofia ventricular, que eso es lo que les voy a contar ahora. ¿Qué es la hipertrofia ventricular? Es el aumento del tamaño de la cámara ventricular. Fíjense que no especifico. ¿Qué aumentó de la cámara? ¿Aumentó el radio? ¿Aumentó el espesor de la pared? Bueno, por eso digo, aumento del tamaño de la cámara. No especifico qué aumentó en la cámara. Por eso tenemos que aclarar que tenemos dos tipos de hipertrofia ventricular, la excéntrica y la concéntrica. La hipertrofia ventricular excéntrica es lo que también se llama miocardiopatía dilatada. Así le gusta llamarle al profe, ¿está? Miocardiopatía dilatada o dilatación ventricular. Por eso, como decía recién, a ver, Aline creo que decía, sí, como decía recién Aline, es lo más parecido a lo que vimos en aurícula. Dilatación auricular. Bueno, acá, hipertrofia ventricular excéntrica o miocardiopatía dilatada o dilatación ventricular es lo mismo. ¿Por qué se le llama excéntrica? Justamente porque afecta a ventrículos y a aurículas, no solo a ventrículos. Por eso yo les decía que la aurícula puede tener esta misma alteración. ¿Cuál es la causa de hipertrofia ventricular excéntrica o miocardiopatía dilatada? El profe esto les explica en clase o en su apunte, porque es una causa muy común en Santo Tomé, en Corrientes y en el sur de Brasil, que es la zona donde nosotros vivimos, ¿no es cierto?, donde cursamos la facultad. ¿Qué es el Chagas? ¿Está? El Chagas es lo que produce este tipo de hipertrofia. Algo de Chagas que les cuento, para que tengan una idea. El Chagas es una parasitosis producida justamente por un parásito llamado Trypanosoma cruzi. El Trypanosoma cruzi, recuerden ustedes que es transmitido por un vector, por un insecto que es la vinchuca. Yo no sé si en Brasil le dicen vinchuca, me parece que no, y ahora no me estoy acordando la otra palabra, pero no se le llama vinchuca, se le llama, ahí está, barbeiro, no me acordaba bien el nombre, perfecto. Tatiana dice barbeiro, exactamente eso. Nunca me sale, siempre me olvido esa palabra. ¿tá? Entonces recuerden que hay un insecto, que es la vinchuca, que lo que tiene la vinchuca es que vive en casas, anida, en casas, por ejemplo, que tengan techo de paja, paredes de barro. Entonces, fíjense ustedes cómo una buena anamnesis, una buena historia clínica les puede llegar a ayudar a llegar a este tipo de causas. ¿Por qué? Porque en la historia clínica, recuerden ustedes que al paciente se le consulta acerca de cómo es su casa, dónde vive. Si el paciente les dice que vive en una casa que es de barro, de adobe también, o techo de paja, presten atención que si tiene alguna de estas cosas que les voy a contar, podría ser que tenga Chagas. A este insecto que es la vinchuca, le atrae mucho el dióxido de carbono. Entonces nosotros cuando dormimos a la noche, eliminamos dióxido de carbono, eso atrae a la vinchuca, por eso en esta zona es donde generalmente suele picar, digamos, donde suele morder el insecto. Una vez que el insecto muerde, generalmente en la zona de los ojos, en esa zona defeca. La defecación es la que tiene este parásito, ahí el parásito por medio de la materia fecal de la vinchuca ingresa a la sangre, llega al corazón y me daña las fibras miocárdicas. ¿Está?
las termina destruyendo tanto que las fibras, al destruirse, se empiezan a estirar, ¿tá? Y a adelgazar, justamente. Así que, obvio, esto me va a llevar años y años. Así que, ¿qué es lo que va a hacer este parásito una vez que ingresa a la piel? Justo en la picadura de la vinchuca, con la materia fecal, ingresa, atraviesa la piel, ingresa a la sangre y destruye las fibras miocárdicas, ¿tá? Estas fibras, al destruirse, se empiezan a estirar, se empiezan a adelgazar. Entonces, ¿qué es lo que le va a ocurrir al corazón de este paciente? Empieza a disminuir el espesor de la pared del ventrículo, porque las fibras miocárdicas se hacen cada vez más delgadas, y por lo tanto aumenta el radio. Para que ustedes vean acá la comparación. Este es un corte longitudinal de un corazón sano, ¿ven? El espesor, fíjense acá, recuerden que estoy hablando del grosor de la pared del miocardio, ¿no es cierto? Y después el radio, ¿ven? El tamaño de la cámara. Eso es lo normal. Fíjense lo que le pasó a este paciente que tiene Chagas, 20 años después más o menos, porque tarda en dilatarse el ventrículo. Fíjense, ¿qué pasó con el espesor? Comparen con el corazón sano. Está muy adelgazado, la pared demasiado finita, y al adelgazarse la pared, fíjense cómo aumenta mucho el radio. Miren el dibujo nada más. Ustedes piensan que, imagínense que esta cámara cardíaca tiene un montón de sangre. Ustedes piensan que esta pared tan adelgazada va a poder inyectar toda esa sangre que hay ahí, y es un poco complicado. Entonces, vamos a decirlo con los términos del fisio, como siempre. Recuerden ley de Laplace. Al disminuir el espesor, de manera inversamente proporcional, aumenta la poscarga. Y lo mismo, aumenta el radio, ¿ven? Al aumentar el radio, de manera directamente proporcional, también aumenta la poscarga. O sea que ambos factores contribuyen a que aumente la poscarga. Por lo tanto, disminuye el volumen sistólico y el gasto cardíaco. Cuando llegamos a este punto, a este tamaño de corazón que ustedes están viendo, el ventrículo ya no es capaz de bombear un buen gasto cardíaco. Y eso se llama insuficiencia cardíaca, ¿tá? Descompensada ya, porque el paciente ya va a comenzar con síntomas cuando le pase esto, ¿tá? Recuerden, yo les había dicho que la insuficiencia cardíaca era la incapacidad del ventrículo de mantener un buen gasto cardíaco, un gasto cardíaco adecuado. Si el paciente ya no puede bombear esos 5 litros por minuto que necesita el cuerpo, y ya van a empezar a aparecer síntomas en el organismo por la falta de oxígeno de los tejidos, ¿tá? Así que el paciente ya va a tener una insuficiencia cardíaca descompensada. Cuando llegamos en este momento, ya no hay manera de revertir el proceso. Esto es irreversible. Este corazón ya no sirve más. Así que el paciente o va a tener que tomar fármacos para tratar los síntomas de la insuficiencia cardíaca, o se va a tener que hacer trasplante. Otra no hay. ¿Está? Entonces, lo ideal en esta patología que es cuando el paciente aparece en la consulta con la picadura de la vinchuca, ahí hay que tratar la enfermedad. Hay unos pocos meses para tratarla, porque después ya el parásito empieza a dañar el miocardio. ¿Está? Entonces, por ejemplo, ¿cómo me puedo llegar a dar cuenta que el paciente tiene, podría ser Chagas la causa de esta hipertrofia? En el electrocardiograma, fíjense que va a tener hipertrofia ventricular y también va a tener hipertrofia auricular, ¿tá? Tiene las dos hipertrofias, así que sospecho que es una hipertrofia excéntrica lo que está teniendo. Y lo más característico del Chagas es que aparece el bloqueo de rama izquierda. ¿Qué significa esto? Al dilatarse la pared del ventrículo, al dilatarse la fibra, también se daña el sistema de conducción. Entonces, el sistema de conducción, el impulso nervioso, empieza a transmitirse de manera más lenta, sobre todo por la rama izquierda. Ahí se nota mucho. Entonces es muy característico estas dos hipertrofias, más que el impulso nervioso viaje lento por la rama izquierda, y bueno, es característico del Chagas, por ejemplo. En una radiografía de tórax se nota mucho que hay cardiomegalia, o sea, el tamaño del corazón es demasiado gigante. ¿Está? Ya vamos a ver enseguida que en una hipertrofia concéntrica no aumenta tanto el tamaño del corazón si lo miro en una radiografía. Acá sí. ¿Está? Si al paciente, vamos a suponer que este paciente falleció o le hicieron un trasplante,
¿tá? Le pusieron otro corazón. Si nosotros analizamos este corazón en la mesa de autopsia, ya lo van a ver en patología ahora, hay un corazón que tiene Chagas, ¿está? Si ustedes miran este corazón en la mesa de autopsia, van a ver que es un corazón que cuando lo apoyan en la mesa se desinfla, no mantiene su rigidez, como si lo han visto en anatomía, cuando vieron un corazón sano. Este corazón tiene las paredes tan finitas que es como que se desinfla en la mesa de autopsias. Por eso se le llama corazón de trapo, ¿tá? Es demasiado frágil, demasiado fino, delgada sus paredes y no mantiene la forma que tiene que tener el corazón, sino como que se aplana, como si se desinflara, ¿tá? Pero bueno, ya lo van a estudiar a esto. Por otro lado, tenemos la hipertrofia ventricular concéntrica. La hipertrofia ventricular concéntrica también se denomina, el profe también le llama miocardiopatía hipertrófica. Entonces, teníamos la hipertrofia ventricular excéntrica o miocardiopatía dilatada o dilatación ventricular. Y tenemos la hipertrofia ventricular concéntrica o miocardiopatía hipertrófica. ¿Por qué se llama concéntrica? Porque solo afecta al ventrículo. Generalmente, o solo al ventrículo izquierdo o solo al ventrículo derecho, no afecta a las aurículas. Porque recuerden que las aurículas tampoco podían tener este tipo de hipertrofia. Este tipo de hipertrofia, ustedes, excepto que sean dermatólogos, si son médicos clínicos, lo van a ver todo el tiempo, porque fíjense la causa. La hipertensión arterial. Pacientes hipertensos hay en todos lados, así que es algo que ustedes muy comúnmente van a ver en la consulta, ¿está? En realidad, no todos los pacientes con hipertensión arterial van a tener hipertrofia concéntrica. Son aquellos que no hacen el tratamiento. Un paciente con hipertensión arterial que no cumple el tratamiento, 20 o 30 años después, va a tener este tipo de hipertrofia, que lo va a llevar a insuficiencia cardíaca. Entonces, como médicos, ustedes lo que tienen que hacerle entender al paciente es que los medicamentos que toma no es solo ahora para bajarme la presión arterial, es para evitar que el corazón se hipertrofie a largo plazo. Que ahí ya es, entonces, si yo ahora al paciente cumple con sus fármacos, con las drogas que toma, come con poca sal, hace ejercicio, va a evitar que en 20, en 30 años tenga este problema. Que este problema ya no se puede revertir cuando ya está la hipertrofia, ¿está? Pero bueno, por ahí cuesta que el paciente entienda eso, ¿está? Entonces, vamos a suponer que este paciente es hipertenso, pero no se cuida. Toma los medicamentos cuando quiere, no come con sal todo el tiempo, no hace ejercicio, bueno. Entonces, ¿cómo va a evolucionar la hipertensión arterial si el paciente no se cuida? Al inicio, recuerden, vamos a suponer, esto me podría pasar a mí ahora, sin ser hipertensa. Al inicio, vamos a suponer que ahora yo me pongo nerviosa. Me pongo nerviosa y me sube la presión. ¿Qué es lo que me va a pasar a mí en este momento? Al aumentarme la presión arterial, porque me puse nerviosa, significa que, como ya dijimos, aumenta la poscarga. Es decir, si a mí ahora me sube la presión arterial de repente, mi ventrículo va a tardar mucho tiempo haciendo contracción isovolumétrica y eso hace que pierda tiempo de eyección. Por lo tanto, disminuye mi volumen sistónico y me disminuye mi gasto. Disminuye el gasto cardíaco. ¿Qué va a hacer mi corazón ahora? Por eso les digo, no es necesario que yo esté hipertensa. Si ahora me aumenta la presión un ratito, mi corazón va a tratar de hacer esto que les voy a contar. Mi corazón va a tratar de compensar. ¿De qué manera? Va a tratar el corazón de eyectar más sangre, porque fíjense que estoy eyectando poca sangre. Mi ventrículo va a aumentar la contractilidad, que charlamos anteriormente, antes de ver poscarga. Y recuerden que si yo aumento la contractilidad, aumenta el volumen sistólico y el gasto. ¿Está? Entonces, al inicio no hay problema. Si el paciente está hipertenso, su corazón compensa, haciendo más fuerza, ¿no es cierto? Aumentando la contractilidad y así eyecta más sangre. Ahora, piensen en esto. Si yo aumento la contractilidad por unos minutos, que es lo que va a estar alta mi presión, no pasa nada. Imagínense si durante 20 o 30 años el paciente tiene la presión alta y su corazón durante 20, 30 años hace mucha fuerza, aumenta mucho su contractilidad. ¿Qué le va a pasar a ese corazón?
Si en un ratito aumenté la contractilidad para compensar, no hay drama. Pero muchos años haciendo lo mismo ese ventrículo, tratando de superar, tratando de abrir la válvula aórtica, tratando de inyectar sangre, ese ventrículo se va a empezar a remodelar. A años de evolución, años ese ventrículo aumentando su contractilidad, se va a empezar a remodelar. ¿Qué quiere decir esto? Va a empezar a cambiar su geometría. Miren lo que pasa. Empieza a aumentar el espesor. Como yo les decía en chiste el otro día, es como mandar al corazón al gimnasio. Se empieza a hipertrofiar de manera concéntrica. Aumenta el espesor de la pared. ¿Para qué? Recuerden la ley de Laplace. Si aumenta el espesor, de manera inversamente proporcional disminuye la poscarga. Eso es por eso se remodela el ventrículo, para tratar de bajar esa poscarga que está muy alta en el hipertenso. ¿Cuál es el problema? Y acá está. ¿Por qué no se ve mucho que aumenta el tamaño del corazón? Porque el miocardio, el músculo, crece hacia adentro. Entonces, aumenta el espesor de la pared del corazón, pero hacia adentro. Al crecer hacia adentro el miocardio me disminuye el tamaño de la cámara, el radio. Entonces, por eso desde afuera, si hago una radiografía, no se ve mucho. Entonces, aumenta el espesor, la cantidad de músculo, porque estoy haciendo mucha contractilidad por muchos años, pero el músculo crece hacia adentro, así que disminuye el radio. Recuerden, ley de Laplace. Se aumenta el espesor de manera inversamente proporcional, disminuye la poscarga. Si disminuye radio de manera directamente proporcional, disminuye poscarga. Así que ambas situaciones, aumento de espesor y disminución de radio, me disminuye la poscarga. Por lo tanto, aumenta el volumen sistólico y el gasto cardíaco. ¿Qué quiere decir esto? Que durante estos años, mientras esté hipertrofiando, mientras esté remodelando el corazón, el paciente no va a tener síntomas. ¿Por qué? Porque miren cómo está el gasto. Está normal, está aumentado. Entonces, el corazón se remodela para tratar de mantener el gasto cardíaco. El paciente, si se está remodelando su corazón, ya tiene insuficiencia cardíaca, pero compensada. O sea, tiene insuficiencia cardíaca porque ya empezó a cambiar la geometría del corazón, pero no tiene síntomas. Entonces el paciente, ¿qué les va a decir? Doctor, pero si yo estoy bien. Entonces, no toma el fármaco, sigue sin cumplir con el tratamiento, porque no tiene síntomas. Yo me siento bien, ¿está? Obvio, tiene insuficiencia cardíaca, pero gracias a esa insuficiencia, gracias a ese remodelado, no tiene síntomas. Por eso se llama compensado, porque el gasto cardíaco todavía está bien. Ahora, sigue hipertrofiándose el corazón, imagínense que sigue, continúa creciendo. Recuerden ustedes, este tema nosotros lo vimos en precarga. 20 o 30 años después, el espesor del ventrículo va a aumentar tanto y el radio, el tamaño de la cámara ventricular, va a disminuir tanto que ese ventrículo no se va a poder llenar bien y me va a terminar afectando la precarga. Entonces, el ventrículo creció tanto en espesor que se va a volver demasiado rígido, es decir, disminuye la distensibilidad ventricular. ¿Qué quiere decir esto? Como yo les dije a modo de ejemplo, y en la clase anterior, imagínense que el ventrículo era un globo, que cuando yo le cargo agua se estira, ¿no es cierto?, para llenarse de agua. Y el ventrículo con los años se vuelve un recipiente rígido, que cuando yo lo quiero llenar no se va a estirar. Entonces, creció tanto el espesor de la pared que 20 o 30 años después, yo quiero llenar ese ventrículo y ese ventrículo no se va a estirar, se va a llenar hasta cierto punto, porque ya está rígido, de tanto músculo que tiene. Entonces, con el tiempo, va a terminar volviendo a ser muy rígido ese ventrículo, o sea, disminuye la distensibilidad ventricular, ese ventrículo ya no se estira bien para llenarse, por eso disminuye la precarga, es decir, el volumen de fin de diástole. Si ese ventrículo no se llena bien, no se contrae bien, o sea, disminuye la fuerza de contracción, y por eso disminuye el volumen sistólico y el gasto. Entonces, fíjense, años de remodelado ventricular para tratar de mantener un gasto cardíaco alto, por bajar la poscarga, me termina disminuyendo la precarga. Y ahí no hay más nada que hacer, porque si el ventrículo está rígido, nunca se va a poder llenar mucho. Cada vez se va a llenar menos, y si el ventrículo se eyecta menos, si el ventrículo se llena menos, eyecta menos sangre.
como les dije en la clase anterior. ¿Qué va a pasar acá? El gasto cardíaco va a empezar a bajar. Y no hay manera de compensarlo, porque el corazón, por más de que quiera hacer fuerza, se llena poco. Miren lo que es este radio. Yo les comparé acá con un corazón sano. Tiene muy poco tamaño de radio. Ahí no puede entrar mucha sangre. ¿Qué le va a pasar al paciente? A partir de ahora va a empezar a tener síntomas. Ya tenía insuficiencia cardíaca este paciente, pero sin síntomas, porque el gasto cardíaco se mantenía bien, a los tejidos le iba a llegar buena cantidad de sangre. Pero ahora, ¿qué pasó? Empieza a tener síntomas, recién ahora. Insuficiencia cardíaca descompensada. Pero ya la tenía de antes. Lo que pasa es que al no cumplir el tratamiento, bueno, siguió empeorando la situación. Bueno, en este momento, el cuadro ya no se puede revertir. El tratamiento para insuficiencia cardíaca no es para curar esto, ya no se puede. Es para los síntomas que tiene el paciente. Por ejemplo, los digitálicos. Los digitálicos no me van a curar esto. Es para tratar de disminuir los síntomas que tiene el paciente. Entonces, acá les puse un ejemplo. En el electrocardiograma, por ejemplo, solo vamos a tener hipertrofia ventricular. No vamos a tener auricular, como si era en la excéntrica, por ejemplo. Y en la radiografía de tórax, fíjense, si lo miran de lejos a este corazón en la radiografía, y más o menos no hay mucha cardiomegalia, no está muy aumentado de tamaño el ventrículo. Pero si hago el corte, si esto lo miro en un ecocardiograma, miren lo que pasó acá. Este es el corazón sano, con un espesor, imagínense, ventrículo izquierdo dijimos que tenía 1,5 centímetros de espesor. Miren lo que es este. Este tiene más, ¿ven? Pero ¿qué pasó? Creció hacia adentro. Entonces, acá tienen el radio normal y acá tienen el radio muy, muy chiquitito. ¿Ah? De tan hipertrofiada que está la pared del ventrículo, fíjense el septum interventricular también, ¿está? Entonces, imagínense que en esta cavidad podía entrar más sangre y encima el ventrículo se estiraba, porque tenía distensibilidad si está sano. Imagínense en esta cavidad, es mucho más chiquita y encima el ventrículo ya no tiene distensibilidad. Y ahí es donde aparece el problema. Entonces, fíjense cómo, sabiendo fisiología, estuvimos estudiando patologías del ventrículo, sin darnos cuenta, ¿no? Con cosas que estudiamos en fisio, vimos cómo evoluciona una hipertensión arterial si el paciente no se cuida. Es muy interesante. ¿Qué es lo que van a aprender ahora en cuarto año? Esto también. Sin fisio, pero van a aprender esto. ¿Qué van a aprender en quinto año? ¿Cómo tratar esto? ¿Qué fármacos le voy a dar al paciente para tratar? Bueno, primero la hipertensión, ¿ah? Y luego si ya tiene insuficiencia, bueno, fármacos para insuficiencia. Entonces, quiero que piensen en esto. ¿Por qué yo a un paciente con hipertensión le doy fármacos? Por ejemplo, ¿conocen el enalapril? ¿Conocen el atenolol? Bueno, ¿por qué a un paciente con hipertensión le doy drogas? Para bajar la presión arterial. Fíjense, si yo bajo la presión arterial, estoy bajando la poscarga del paciente y ese paciente va a poder inyectar una buena cantidad de sangre. Entonces, fíjense, ¿por qué el paciente tiene que cumplir el tratamiento? Para bajar la poscarga. Y de esa manera no va a ocurrir todo lo que sigue. Bueno, eso es lo que tiene que entender el paciente, que a veces cuesta, ¿está? Obviamente, esto no le pueden explicar ustedes al paciente. Tienen que tratar de que entienda de otra manera, que tiene que tomar sus pastillas todos los días. Yo tengo un familiar que solo toma las pastillas cuando le duele la cabeza. No, no es cuando es todos los días, para evitar lo que les estuve contando, ¿no? Pero bueno, a veces cuesta que el paciente entienda eso, ¿no? Entonces, esto es lo que estuvimos estudiando, que es geometría ventricular, ¿está? Ahora, les ubico donde estábamos estudiando. Ya estudiamos acá geometría ventricular. Vamos a pasar al segundo factor que me modifica la poscarga, que es la impedancia aórtica. En el apunte del profe, a esto lo van a encontrar como retroceso elástico. ¿Cuál es el problema? Este tema no está en poscarga, cuando en el apunte del profe, está en la parte de vasos sanguíneos, arterias y venas, bueno, porque la aorta es una arteria. Así que yo ya les puse acá. ¿Ah? Después vamos a estudiar
arterias, venas y capilares. Pero bueno, ahora ya lo saben a esto y después, en las próximas clases de cardio, repasamos el tema y no hay problema. Entonces, el segundo factor que me va a afectar a la poscarga es la impedancia aórtica. Así figura en el Bess y Taylor, por si el profe les pregunta, ¿de dónde sacaste este término? El libro se llama Bess y Taylor, ¿está? ¿Qué es la impedancia aórtica? Vamos a decir que es la oposición al paso de la sangre generada por la arteria aorta. Entonces, la arteria aorta, ustedes ya saben, una cosa de la aorta ya saben, la aorta tiene presión, y esa presión es la que debe ser superada por el ventrículo para poder abrir la válvula aórtica. Entonces, la parte de la sangre, que es la que ustedes ya sabían, ¿tá? Ahora lo vamos a repasar. Pero bueno, la aorta, la impedancia aórtica, a su vez va a tener dos factores que ustedes tienen que conocer, que son la pared arterial y la sangre arterial. ¿Tá? Espérenme 2 segunditos. Perdón, me está prendiendo un poquito el ventilador porque hace calor. Entonces, como les decía, ¿de qué manera la aorta me puede generar poscarga? O sea, oponerse al paso de la sangre. Tenemos dos factores que estudiar. La pared de la aorta y la sangre que está circulando en ese momento dentro de la aorta. La pared arterial, vamos a ver que ejerce un mecanismo, un proceso que se llama retroceso elástico de la aorta o efecto Winkelsen. Digo retroceso elástico de la aorta, aclaro que es de la aorta, porque en respiratorio tenemos que ver el retroceso elástico pulmonar, que es el que me permite realizar la expiración. ¿Está? Así que este es el de la aorta, que ya vamos a estudiar enseguida. Y por otro lado, la sangre que está en el interior de la aorta, ustedes saben que ejerce presión arterial, que también tenemos que charlar de qué es la presión arterial, cómo se mide, cómo se calcula, qué diferencia hay con tensión arterial. Esas son las cuestiones que vamos a responder. Así que empecemos estudiando la pared de la aorta. Es un adelanto, porque recuerden que tenemos que estudiar arterias, venas y capilares después. Pero bueno, ya les adelanto. Si estudiamos la pared de la aorta, sabemos por histología que la aorta es una arteria elástica. ¿Qué significa? Que su pared está formada. En realidad, aclaro, su túnica media, adelanto, que está formada por músculo liso intercalado con abundantes fibras elásticas. ¿Está? Esto que les estoy contando acerca de la pared de la aorta es lo que le da como característica que sea distensible y elástica. Vuelvo a recordar dos términos que ya les expliqué antes. Distensible significa que se puede estirar cuando la sangre choca con ella. ¿tá? Entonces vamos a ver enseguida que el ventrículo eyecta sangre hacia la aorta. La aorta se estira, ¿no es cierto? Significa que es distensible. Pero también es elástica. ¿Qué significa elástica? Que puede volver a su diámetro inicial luego de haberse distendido. Entonces, ¿qué es lo que les voy a contar ahora? Que es el efecto Winkelsen. Que cuando la sangre que viene del ventrículo choca contra la aorta, durante la sístole, la aorta se estira, porque es distensible. Pero luego, por el efecto Winkelsen, hace retroceso, ¿tá? Vuelve a su diámetro inicial, porque es elástica, ¿tá? Distensible y elástica. Esas dos cosas puede hacer la aorta, que me permite explicar este proceso que vamos a estudiar. Entonces, esta pared arterial de la aorta, por lo tanto, tiene una propiedad, que es el retroceso elástico de la aorta, o también llamado efecto Winkelsen. ¿Qué es este efecto Winkelsen o retroceso elástico de la aorta? Vamos a decir que es la propiedad de la arteria aorta de transportar la sangre en diástole. ¿Por qué en diástole? Porque recuerden que durante la sístole, el ventrículo es el que eyecta sangre. Así que la sangre puede circular gracias a que el ventrículo izquierdo impulsa esa sangre y puede circular por los diferentes vasos sanguíneos. Ahora, piensen en la diástole. En la diástole el ventrículo se está llenando, él no está bombeando sangre. Entonces la pregunta es, ¿cómo hace la sangre para circular hacia los diferentes tejidos si el ventrículo no está eyectando sangre? Bueno,
gracias a este mecanismo que les voy a contar. Así que piensen que la aorta tiene una función importante, no solo el corazón como siempre estudiamos, no. El corazón en sístole inyecta sangre, perfecto, pero en diástole la aorta es la que se encarga de que la sangre llegue a los tejidos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo sería este retroceso elástico de la aorta? Como les dije recién, en simples palabras, en sístole, el ventrículo eyecta sangre y me estira la aorta. En diástole, la aorta retrocede y envía sangre a los tejidos. Vamos a explicar esto más en detalle. Entonces, durante la sístole, durante la eyección ventricular, el ventrículo izquierdo eyecta sangre hacia la aorta. Esa sangre, imagínense que viene con mucha presión, choca contra la aorta y la estira, ¿no es cierto? Así que al distenderse la pared de la aorta, van a ocurrir dos cosas en los dos componentes que tiene esta túnica media. Por un lado, se va a distender el músculo liso de la pared de la aorta, y por otro lado se van a estirar las fibras elásticas de la pared de la aorta. ¿Qué le va a pasar a ese músculo liso de la pared de la aorta cuando se estire? Al estirarse este músculo liso, esto va a generar un pequeño cambio de voltaje en la membrana del músculo que me va a abrir canales de calcio dependientes de voltaje. A estos canales de calcio dependientes de voltaje le llamamos receptores de distensión del músculo liso, ¿no es cierto? Obviamente, al abrirse estos canales de calcio dependientes de voltaje, entra calcio al músculo liso, como ya sabemos, y me contrae el músculo liso que se había estirado. Obviamente, al contraerse el músculo liso de la aorta, toda la sangre que estaba en la luz la impulsa hacia sus ramas, hacia los diferentes vasitos sanguíneos que me llevan sangre a los tejidos, ¿verdad? Todo al mismo tiempo junto con las fibras elásticas, que ya les cuento, ¿verdad? Entonces, fíjense este dibujito de acá, que es el mecanismo molecular de lo que les estoy diciendo. Fíjense, acá tenemos la membrana plasmática del músculo liso en reposo. ¿Cómo sé que está en reposo? Porque el interior de la membrana es electronegativo y el exterior es electropositivo. O sea, esta membrana está polarizada. Ahora, cuando choca la sangre contra la aorta, se estira esta pared, se distiende, y fíjense lo que pasó acá. A ver, acá. ¿Ven que me cambió las cargas alrededor del canal de calcio? ¿Ah? Entonces, la distensión me generó un pequeño cambio de cargas, una pequeña despolarización de la membrana, lo cual me abre este canal de calcio dependiente de voltaje, este receptor de distensión. Como ya saben, entra calcio al músculo liso, ya saben que el calcio se une a la calmodulina, y ahí comienza el proceso de acoplamiento excitocontráctil de este músculo liso de la aorta. ¿Ah? Se contrae la aorta y toda la sangre de su interior la impulsa en diástole hacia sus diferentes ramas. ¿No? Fíjense qué interesante. Y de paso, lo relacionamos con músculo liso. Ahora, al mismo tiempo, recuerden, la sangre al chocar contra la aorta también me estiró las fibras elásticas, que están intercaladas con el músculo liso de la aorta. Entonces, al estirarse las fibras elásticas, yo quiero que entiendan una cosa. Las fibras elásticas, si ustedes miraron en histología, están como con baja tensión, ¿ven? Están como enrolladas sobre sí mismas. Entonces, al chocar la sangre con estas fibras, las estira. ¿Qué quiere decir esto? Que estas fibras se desenrollan, ¿no? Como ven acá. Y el tema es que todas esas... ¿vieron toda la sangre al moverse, al chocar contra la aorta? La sangre tiene energía. Es energía cinética. Bueno, toda esa energía cinética, esa energía del movimiento que tiene la sangre al chocar contra las fibras elásticas al estirarse absorben esa energía cinética y la convierten en potencial. Recuerden, energía cinética era la de cualquier partícula que esté en movimiento. Energía potencial era la que está almacenada en una estructura. Entonces, la sangre al chocar contra las fibras elásticas y al estirarla, le dio toda su energía cinética
Eso fue absorbido por las fibras elásticas, las cuales acumularon esa energía, pero en forma de energía potencial. Esa energía potencial se llama tensión arterial. Así que estas fibras elásticas acumulan tensión. Cuanto más se estiran, porque la sangre choca contra ellas, cuanto más se estiran, más tensión acumulan. Va a llegar un momento donde esa tensión que acumularon, esa energía potencial que acumularon, es tanta que liberan toda esa energía y retroceden. Vuelven a su longitud inicial y provocan justamente el retroceso elástico, que la aorta vuelva a su diámetro inicial y junto con lo que había hecho el músculo, al retroceder la aorta, toda la sangre que estaba en su interior la impulsan a los diferentes tejidos. ¿Está? Entonces, fíjense, acá tienen un esquemita de las fibras elásticas enrolladas, en reposo, con baja tensión. Al distenderse la pared de la aorta, porque la sangre está chocando contra esa pared, las fibras se estiran. Y toda la energía que le da la sangre la almacena en forma de tensión, en forma de energía potencial. Llega un momento donde la tensión es tanta que toda esa energía se libera y se produce el retroceso elástico. ¿Está? Junto con la contracción del músculo liso, se impulsa la sangre hacia los diferentes tejidos. Y recuerden que eso está ocurriendo en diástole. Así que con esto, fíjense cómo explicamos el retroceso elástico de la aorta. Ya vamos a ver que hay algunas patologías que me pueden afectar este retroceso elástico y por lo tanto me van a afectar a la poscardia. Así que esto es lo normal, fisiológico, que ocurre durante el ciclo cardíaco. ¿Tá? Durante la sístole, el corazón eyecta sangre hacia la aorta. Durante la diástole, la aorta realiza efecto Winkelsen para impulsar sangre hacia los demás tejidos. Y acá está lo que me habían preguntado hace un rato. Yo les dije hace un ratito que la sangre choca contra la aorta para estirarla. Pero luego la pared de la aorta se opone a esto, porque luego de ser estirada, la pared de la aorta hace retroceso. Entonces, como pueden ver, la sangre está queriendo estirar la aorta, pero la aorta quiere volver a su diámetro inicial. Entonces, como ustedes pueden ver, son dos fuerzas opuestas las que están actuando sobre la aorta. Justamente, una de esas fuerzas es la presión arterial. Otra de esas fuerzas que es opuesta a la presión arterial es la tensión arterial. Justamente yo les decía que no era lo mismo. Por eso quiero que ya de entrada diferenciemos esas dos cuestiones. Primero, acá les hice un esquemita de la pared de la aorta para que vean que son dos fuerzas que se oponen. La presión arterial quiere que la aorta se distienda. La tensión arterial quiere que la aorta se haga retroceso, que se colapse, digamos. ¿Está? Entonces, por empezar, ¿qué es la presión arterial? Que ya vamos a ver enseguida de todas maneras. Es la fuerza que ejerce la sangre que choca contra la pared de las arterias. Obviamente, la sangre se está moviendo al chocar contra la pared de la arteria, así que estoy hablando de energía cinética, ¿tá? Energía del movimiento. Fíjense que esta energía que tiene la sangre al chocar contra la pared de las arterias me distiende la arteria correspondiente, en este caso la aorta. ¿Está? ¿Cómo podemos hacer para medir esta presión arterial? Con un catéter en la luz de la aorta. ¿Está? El profe les contó en clase que este catéter que sirve para medir la presión arterial se puede colocar bien en la luz de la aorta o se puede colocar más cerca de la pared de la aorta. Y ahí las mediciones que se obtienen son diferentes. Pero de todas maneras es un catéter, se coloca en la luz y ahí me mide la fuerza justamente que tiene la sangre. ¿Ya? Pero, como yo les dije recién, no es lo mismo que tensión arterial. Como habrán visto recién, la tensión arterial es la fuerza ejercida por la pared de la arteria, por la pared de la aorta, que se opone a la presión arterial. ¿Está? Yo les dije que la fuerza que ejerce la sangre es energía cinética, porque la sangre se está moviendo. En cambio, la tensión que acumuló la arteria era energía potencial, porque es energía que está almacenada en una estructura.
en este caso en la pared de la aorta, en las fibras elásticas. Yo les dije que la sangre quiere distender, o sea, la presión arterial quiere distender la arteria. En cambio, la tensión arterial quiere provocar el retroceso de la arteria, o sea, el colapso de la arteria. ¿Cómo se medía la presión arterial? Con un catéter en la luz de la aorta. ¿Cómo se mide la tensión arterial? Con un esfingomanómetro. O sea, entonces, cuando el profe les pregunte qué diferencia hay entre presión arterial y tensión arterial, es esto que estamos hablando. Si él les pregunta, ¿cómo se mide la presión arterial? Le pueden contestar esto. Ya lo vamos a charlar después en otra clase, pero ¿cómo se puede medir la presión arterial? Se puede medir de manera directa, sería colocando el catéter en la luz de la aorta. O se puede medir de manera indirecta, al medir la tensión arterial. Por eso él quiere que le aclaren esa cuestión. Entonces, ¿cómo mido la presión arterial? De manera directa, con este catéter en la luz de la aorta, porque estoy midiendo la presión arterial efectivamente. O de manera indirecta, con el esfingomanómetro. Y ahí lo que estoy, ¿por qué digo indirecta? Porque estoy midiendo la tensión arterial. Justamente, al colocar el esfingomanómetro acá y colapsar la arteria humeral y todo, lo que estoy haciendo es medir la tensión. Lo que tiene la tensión arterial es que si bien es opuesta a la presión, tiene el mismo número. Así que cuando yo digo que el paciente tiene 120, 80, es de tensión arterial, pero es el mismo número, solo que una fuerza opuesta a la presión, pero es el mismo número. Por eso, midiendo la tensión arterial, el mismo número es en presión arterial. Pero ustedes ahora ya saben que no es lo mismo, ¿está? En otra clase vamos a repasar, porque es práctico, cómo se mide la tensión arterial. Vamos a estudiar el método con estetoscopio, sin estetoscopio, todas esas cuestiones las vamos a repasar, ¿está? Pero bueno, ya saben en este tema que no son lo mismo, ¿está? Y obvio que es lo que el profe quiere saber. Él quiere saber esto, seguro, y que utilicen bien los términos, obvio. Presión, entonces ya sabemos que no es lo mismo que tensión. Entonces, lo que les estuve explicando acá es fisiológicamente qué es lo que hace la aorta durante el ciclo cardíaco. En sístole se distiende, ahí acumula tensión arterial y luego hace el retroceso elástico o efecto Winkelsen para impulsar sangre hacia los diferentes tejidos. Entonces, puede haber patologías que me alteren este retroceso elástico. Solo patologías, no fisiológico, ¿está? Por eso digamos que el retroceso elástico, o sea, en sí no me afecta mucho la poscarga. ¿Por qué? A no ser que yo tenga una patología, no me va a afectar mucho la poscarga. Pero bueno, el profe, si recuerdan, preguntó esta patología que les voy a contar ahora en el examen. No lo preguntó como enfermedad de Monkeberg, preguntó como calcificación de la aorta. ¿Qué pasaba si la aorta se calcificaba? Y ahí aparecían unas opciones, no me acuerdo cuál era la pregunta en sí, pero en el preguntero que les pasé habla de la calcificación de la aorta, así lo pregunto, ¿está? Entonces, enfermedades que me afectan el retroceso elástico. Tenemos la calcificación de la aorta o enfermedad de Monkeberg y tenemos un aneurisma de aorta. En cuanto a la enfermedad de Monkeberg, es decir, la calcificación de la aorta, suele ocurrir en ancianos generalmente, más de 75 años. Entonces, no va a ocurrir en personas jóvenes. ¿Cuál es el problema? El problema es que la aorta se calcifica, se empieza a depositar calcio en la aorta y la aorta se empieza a endurecer. Cuando estemos en tercera era, les voy a comentar, bueno, ustedes ya saben, se supone que el único tejido que se debe calcificar, que se debe endurecer, es el hueso, ¿no es cierto? Bueno, en el hueso no hay un inhibidor de la calcificación que se llama pirofosfato, ¿ah? Pirofosfato. Entonces, por eso el hueso se calcifica, ¿tá? Ahora, en el resto del cuerpo, bueno, los dientes también, obviamente, en el resto del cuerpo hay, en los tejidos, inhibidores de la calcificación, que es este pirofosfato que yo les estoy comentando. Se supone que la aorta por eso no se debe calcificar. Ahora, piensen,
es un anciano, tiene más de 75 años. Puede ser que con el tiempo la aorta pierda este inhibidor de la calcificación, que es el pirofosfato, que impide que se formen cristales o sales en la aorta. Bueno, con el tiempo, con la edad, se pierde este pirofosfato en la aorta y se empieza a depositar sales de calcio y fosfato. Y la aorta se empieza a endurecer. Imagínense entonces, si la pared de la aorta se endurece, no se va a poder estirar para cuando la sangre choque contra esa pared de la aorta. Entonces, disminuye la distensibilidad arterial durante la sístole. Si no se distiende la aorta, tampoco va a poder hacer retroceso elástico durante la diástole. Entonces la sangre se va a empezar a acumular en la aorta y va a empezar a generar presión. Así que, si el paciente tiene calcificación de la aorta, va a empezar a tener hipertensión arterial. ¿Por qué? Porque si la aorta está rígida, la sangre choca contra la aorta no se estira ni hace retroceso, ninguno de los dos. Así que la sangre choca contra la aorta y genera mucha presión, ya que esa presión no es absorbida porque la aorta no se puede distender. Así que es una de las causas de hipertensión arterial que puede tener una persona anciana. ¿Está? Por lo tanto, sabíamos que si aumenta la presión arterial, esto me aumenta la poscarga. Por lo tanto, disminuye el volumen sistólico y disminuye el gasto cardíaco. Así que con los años, aparte de hipertensión, por este motivo, el paciente puede empezar a tener hipertrofia cardíaca. Hipertrofia concéntrica, como habíamos visto hace un rato. Pero bueno, es una enfermedad rara, no siempre se ve. Les comento, esto lo van a estudiar ahora este año en cuarto. Ustedes en bioquímica estudiaron aterosclerosis, ¿no es cierto? Bueno, la enfermedad de Monkeberg, la aterosclerosis y la arterioloesclerosis son 3 enfermedades de los vasos sanguíneos que van a estudiar ahora en cuarto. ¿tá? Aterosclerosis, arterioloesclerosis, que afecta a las arteriolas nada más, y la enfermedad de Monkeberg. Afecta entonces la enfermedad de Monkeberg a vasos grandes como la aorta, la aterosclerosis a vasos de mediano calibre, que ustedes ya vieron en Bioqui, y la arteriolosclerosis a las arteriolas, los vasos más chiquitos. Entonces fíjense cómo algunas enfermedades que ya vimos en tercer año, las van a ver en cuarto, porque son patologías. ¿tá? El otro problema que podría tener la aorta es un aneurisma de aorta. Yo creo que ya les había adelantado creo que les había comentado en una clase, creo que de hemostasia, la diferencia que hay entre varice y aneurisma. Sí, ahí les comenté. Yo les había comentado en hemostasia, cuando dimos varices, que las varices son dilataciones anormales de las venas. En cambio, un aneurisma es una dilatación anormal, pero de una arteria. Por ejemplo, seguramente alguna vez escucharon nombrar aneurisma cerebral. Bueno, es lo mismo, pero en las arterias del cerebro. ¿tá? Entonces, un aneurisma es la dilatación anormal de una arteria. En este caso, es la dilatación anormal de la pared de la aorta. ¿tá? Por algún motivo, alguna parte de la pared de la aorta es más débil que el resto. Entonces, cuando la sangre empieza a chocar contra la aorta, como ven acá en el dibujito, hay una parte de la aorta que es más débil que el resto y se empieza a adelgazar. Se empieza a dilatar y fíjense cómo la pared se empieza a adelgazar, ¿ven? En esta zona, que es donde está el aneurisma, la pared está más finita. Bueno, imagínense que cada vez que choca la sangre contra esa pared de la aorta, se empieza a adelgazar esa parte de la pared, donde está el aneurisma, ¿está? Se empieza a dilatar. ¿Cuál es el problema? Que esa zona está con la pared muy adelgazada y con el aumento de la distensibilidad. Entonces, cada vez que la sangre choca contra esta parte de la pared que está débil, se va estirando cada vez más. La pared se va haciendo cada vez más fina durante la sístole. Imagínense que pasa algo similar a cuando vimos hipertrofia excéntrica hace un rato. Si la pared del corazón estaba muy adelgazada, no tenía la fuerza suficiente para hacer retroceso elástico. Bueno, lo mismo pasa acá. Cada vez que la sangre choca contra este aneurisma, se estira cada vez más y luego, como está muy delgada la pared,
no tiene la fuerza suficiente para hacer retroceso elástico en esta zona. Así que está aumentada la distensibilidad de la pared en la parte del aneurisma, pero disminuido el retroceso elástico, porque toda la sangre que está ahí no puede ser transportada por el retroceso elástico hacia otro tejido. Así que en la zona del aneurisma se empieza a acumular sangre, empieza a generar aumento de la presión arterial, y ya sabemos que si aumenta la presión arterial en la aorta, aumenta la poscarga, lo cual me disminuye el volumen sistólico y me disminuye el gasto cardíaco. Con el tiempo, cada vez la presión va a ser más alta acá, cada vez la pared de la aorta va a ser más finita, hasta que en algún momento se rompe. ¿Ah? Se produce la rotura del aneurisma de aorta y el paciente muere, es catastrófico. Muy pocos pacientes se han salvado de cuando revienta un aneurisma. Imagínense, el paciente se desangra en minutos, porque toda su volemia sale del cuerpo, o sea, sale de la aorta, ¿no? Así que bueno, es una enfermedad muy grave, por eso hay que tratar de encontrarla a tiempo, ¿no? Así que recuerden, esto que hemos estudiado hasta acá forma parte de la impedancia aórtica, ¿no es cierto? Hemos estudiado la pared de la aorta, pero como les dije, dentro de los dos factores de la aorta que me pueden afectar la poscarga, digamos que la pared es más rara que se altere, ¿no es cierto? Lo más común es que se afecte la presión arterial, que es justamente la fuerza que ejerce la sangre sobre la pared de las arterias. Así que veamos un poquito más, yo ya les adelanté acá que es presión arterial, pero quiero que aprendamos un poco más acerca de la presión arterial. ¿Ya? Cuando estudiemos arterias, venas y capilares, vamos a estudiar de vuelta la presión arterial. Les voy a repasar cómo se toma la presión arterial. Vamos a estudiar hipertensión arterial. No es un tema tan de teórico, es más de práctico. Y en el oral, el profe, hay un tema del bolillero que me pregunta acerca de hipertensión arterial. Así que lo vamos a estudiar por eso, porque entra en el final. Entonces, ¿qué es la presión arterial? Empecemos por ahí. Ya dijimos hace un rato que la presión arterial es la fuerza que ejerce la sangre, que choca contra la pared de las arterias. ¿Está? ¿Cómo podemos hacer para medir, como les dije hace un rato, esta presión arterial? De manera directa, acuérdense, colocamos un catéter arterial en la luz de la aorta. Imagínense que es un método invasivo, es una cirugía. No lo puede hacer cualquiera. Es una cirugía donde tengo que hacer una incisión y colocarla un cablecito, básicamente un catéter, en la luz de la aorta. No lo podemos hacer a cada rato. Por lo tanto, la manera indirecta de medir la presión arterial es midiendo la tensión arterial, que es con el esfingomanómetro. En otro momento lo vamos a repasar cómo hay que medir, digamos, la tensión arterial. Una vez que medimos, ya sea de manera directa o de manera indirecta la presión arterial, me va a dar dos valores. Uno, que es la presión arterial sistólica, y otro que es la presión arterial diastólica, o sea, la paz y la PAD. La paz, o sea, la presión arterial sistólica, recuerden que es la máxima presión que se alcanza a la luz de la aorta durante la sístole, o sea, durante la eyección ventricular. Acuérdense que su valor normal es de 120 milímetros de mercurio. Por encima de este valor, vamos a ver que el paciente puede tener hipertensión en diferentes estadios, que ya lo vamos a estudiar en otra clase. Por otro lado, vamos a tener a la presión arterial diastólica. Recuerden que la presión arterial diastólica es la mínima presión que se alcanza a la luz de la aorta, y esto ocurre durante la diástole. Es decir, antes de que comience la eyección, esta es la presión que alcanza la aorta. Al final de la eyección, esta es la presión que alcanza la aorta, la sistólica. ¿Ah? Así que su valor normal es de 80 milímetros de mercurio. Por eso decimos 120-80. Aunque en la calle la gente suele decir 12-8. Ya saben que no es 12-8, es 120-80. ¿Está? Ahora, si quisiéramos tomar un valor intermedio
no promedio, intermedio, entre la paz y la PAD, un valor que me represente a ambas presiones al mismo tiempo, tendríamos que hablar de la PAM, es decir, la presión arterial media. ¿Qué es la presión arterial media? Vamos a decir que es un valor intermedio entre la paz y la PAD, o sea, entre la sistólica y la diastólica. No promedio. ¿Por qué? Porque nosotros si hacemos el promedio entre la sistólica y la diastólica, no me da el valor que les estoy planteando acá. ¿No? El valor normal de la PAM es de 75 a 105 milímetros de mercurio. Pero si el profe les pregunta un valor exacto, es 93 milímetros de mercurio. ¿Por qué les digo que no me tienen que decir promedio? Porque no es un promedio, ¿está? El cálculo que vamos a hacer no es un promedio. Ustedes saben cómo se saca promedio, ¿no es cierto? Porque es lo que sacamos para ver si llegamos con todas las notas de los parcialitos, si llegamos a el escrito, ¿no es cierto? Si podemos rendir el examen. Entonces, recuerden que el promedio se hace sumando los números que ustedes quieran saber y luego dividiéndolo por la cantidad de números que ustedes sumaron. Por ejemplo, acá tenemos dos números que sumar, ¿tá? 120 milímetros de mercurio más 80, ¿tá? Que son la sistólica y la diastólica. Eso me da 200, 120 más 80 me da 200. Dividido 2, que son los dos valores que yo sumé, me da 100. No es 93. Entonces, si ustedes sacan el promedio entre la sistólica y la diastólica, no les da la PAM, porque no es un promedio. Y ustedes me van a decir, Hermi, pero 93, 100 es lo mismo. Bueno, pero no es lo mismo. ¿Por qué no es un promedio lo que hay que sacar? Porque la sístole y la diástole no duran lo mismo. La sístole, ustedes recuerden, de los 0,8 segundos que dura el ciclo cardíaco, solamente 0,3 segundos dura la sístole. La diástole dura 0,5 segundos, o sea, la diástole dura 2/3 de mi ciclo cardíaco. La sístole solo dura 1/3. Entonces, no son números iguales, no duran lo mismo. Por eso, no puedo sacar un promedio para calcular la PAM. Hay otras formas de calcular, pero no es un promedio. Por eso, fíjense acá. Es un valor intermedio entre la paz y la PAD, no es promedio. ¿Tá? Ya les muestro qué formas tienen ustedes de calcular. Pregunta importante. ¿Para qué me sirve saber esto? ¿Para qué me sirve la PAM? Para evaluar la poscarga. Entonces, vamos a suponer que el profe, en un caso clínico, no le da la PAD, no le da la diastólica, le da la PAM. Bueno, mirando la PAM, igual puedo saber cómo está la poscarga del paciente. Si la PAM está aumentada por encima de este valor que estamos viendo acá, voy a decir que la poscarga está aumentada y por lo tanto disminuye el volumen sistólico y el gasto cardíaco. Si veo que la PAM está baja, significa que está disminuida la poscarga. Por lo tanto, aumenta el volumen sistólico y el gasto. ¿Está? Así que, si en un caso clínico el profe no les da la PAS y la PAD, les da la presión arterial media, bueno, miren esa que me está diciendo cómo está la poscarga del paciente. ¿Está? Otro dato importante. Hay un tema del bolillero que ustedes tienen que probablemente les toque, que es shock. Entonces, la PAM, la presión arterial media, me sirve para evaluar la perfusión tisular. ¿Qué significa esto? Si los tejidos están bien irrigados, si le está llegando una buena cantidad de sangre. ¿Por qué les digo esto? Porque si la PAM disminuye por debajo de 70 milímetros de mercurio, el paciente entra en shock o choque. ¿Está? Les adelanto, pero ya lo vamos a ver en las próximas clases. ¿Qué es el shock o choque? Es un estado de hipoperfusión tisular. Es decir, a los tejidos les llega muy poca sangre y empiezan a fallar. Empieza a haber síntomas. Específicamente en el bolillero, el profe les pide que expliquen shock hipovolémico. Seguramente recordarán que en algún momento escucharon ese nombre. Cuando una persona está perdiendo mucha sangre, tiene shock hipovolémico. Bueno, les voy a tener que explicar un poquito mejor qué es ese shock hipovolémico y por las dudas les voy a explicar los otros tipos de shock que hay. Por ejemplo, tenemos el shock cardiogénico, tenemos el shock distributivo,
Seguramente alguna vez escucharon hablar de shock anafiláctico, por Biocchi quizás. Bueno, por ahora, shock es la presión arterial muy baja, o la PAM es menor a 70, o la PAS, la sistólica, es menor a 90. Cualquiera de los dos me indica que el paciente está en shock o está chocado, que tiene choque. ¿Tá? La sistólica, fíjense que lo normal es 120. Una sistólica por debajo de 90, el paciente ya está en shock, está chocado. Una PAM por debajo de 70, el paciente entró en shock. Ya vamos a ver cuáles pueden ser las causas, qué diferencia hay entre los diferentes tipos de shock. Al profe le gusta ese tema, o si les toca un caso clínico en el examen, es mejor que lo sepan también. ¿Está? Pero bueno, por ahora, la PAM, ¿para qué me sirve? Para ver cómo está la poscarga del paciente y para ver cómo está la irrigación que están recibiendo sus tejidos, si el paciente está chocado o no. ¿Está? Ahora, como yo les dije, ¿cómo se calcula la PAM? No hagan promedio, o sea, 120 más 80 dividido 2, no, así no se hace. Hay varias formas de calcular la PAM. Para mí, la más correcta es la primera que les pongo acá, la cual me dice que la PAM es 1/3 de la presión arterial sistólica más 2/3 de la presión arterial diastólica. ¿Qué significa esto? Lo que les comenté hace un rato. Dentro del ciclo cardíaco, la diástole dura 2/3 de mi ciclo, o sea, 0,5 segundos. La sístole dura 1/3 de mi ciclo cardíaco, es decir, 0,3 segundos. Por lo tanto, las presiones tienen que representar eso. 1/3 es la presión arterial sistólica, 2/3 de mi ciclo es la diastólica. Ustedes en la calculadora no pueden poner así como está. Así que les digo cómo tienen que ponerlo en la calculadora. 1/3 de la PAS lo tienen que hacer de la siguiente manera. Es decir, 1 por PAS sigue siendo, o sea, 1 por 120, por ejemplo, sigue siendo 120. Así que pongo PAS nomás, dividido 3. ¿tá? Así que 1/3 de la PAS es lo mismo que en la calculadora poner PAS dividido 3. ¿tá? Por otro lado, 2/3 de la PAS lo van a tener que poner en la calculadora de la siguiente manera. 2 por PAD dividido 3. Así que ahora reemplacemos con los valores que yo les di. Voy a tener que poner 120, entre paréntesis, 120 dividido 3, porque esa es la presión arterial sistólica, más 2 por 80 dividido 3. Fíjense, si ustedes hacen 120 dividido 3, me da 40 milímetros de mercurio. Si ustedes hacen 2 por 80, obviamente me da 160, dividido 3 me da 53,33 milímetros de mercurio. Finalmente suman los dos y me da 93,33, redondeando 93 milímetros de mercurio, que es el valor exacto de la presión arterial media. Acuérdense igual que el rango va de 75 a 105, pero acá me dio 93 exactamente. ¿tá? Entonces, si quieren lo pueden hacer todo derecho. ¿tá? Abren paréntesis y ponen 120 dividido 3, cierran paréntesis, más, abren paréntesis nuevamente. Esperen, si quieren les muestro acá las dudas. Entonces, fíjense, tenemos, abro paréntesis, 120 dividido 3, ¿tá? Cierro paréntesis, más, abro doble paréntesis, 2 por 80, cierro paréntesis, dividido 3, y cierro el segundo paréntesis, ¿tá? Fíjense que ahí me dio otra vez 93,33 milímetros de mercurio. Eso sí lo quieren hacer todo derecho, ¿no es cierto? Pero bueno, para no armar tanto quilombo, por ahí con los nervios en el examen, me olvido de dónde abrí y dónde cerré los paréntesis y me sale mal. Entonces, por las dudas, hagan por separado, después suman todo y les da la PAM. ¿Está? Para mí, esa es la mejor manera de hacer el cálculo. Ya saben que el profe ha pedido cálculos de PAM en el examen. No ahora en el recu, pero lo ha pedido en las eras, por ejemplo, en los parcialitos, así que bueno. La segunda forma de calcular la PAM
Este es un método más simplificado, pero me da lo mismo, que es PAS menos PAD dividido 3. O sea, la presión arterial sistólica menos la diastólica dividido 3. Por ejemplo, 120 milímetros de mercurio menos 80 dividido 3. ¿Está? Fíjense que si hago 80 dividido 3, me da 26,66. Así que luego hago la resta. 120 de sistólica menos 26,66 me da 93,34 milímetros de mercurio. Exactamente, o sea, 93 milímetros de mercurio. O si quieren, esto es más fácil para hacerlo derecho en la calculadora. Hacen 120 y entre paréntesis menos 80 dividido 3. Y ahí lo mismo, ¿tá? 120 menos y entre paréntesis 80 dividido 3. Me da 93,33 milímetros de mercurio. Esta es una manera más fácil. Ahora, hubo una pregunta de examen una vez, en donde el profe obviamente les dio otras presiones, no 120 y 80, les dio otra, un paciente que tenía presión alta o baja, no me acuerdo. Y al hacer el cálculo, este me daba un resultado con esta fórmula, y con esta me daba otro. Así que por las dudas, siempre la más correcta para hacer el cálculo es la primera, ¿está? Generalmente suele dar el mismo número, pero justo esos números que el profe dio, me acuerdo que daba diferentes resultados con las dos fórmulas. El más correcto de los cálculos es el primero, siempre, ¿no? Y por último, otra fórmula para calcular la PAM es hacer PAD más PD dividido 3. ¿Cuál es el problema? Que a veces pensamos que la PD es la PAD también, y no. PAD es presión arterial diastólica más presión diferencial o presión de pulso dividido 3. Eso es lo que dice acá. Obviamente, tenemos que saber qué es la presión diferencial o de pulso ya para saber esta fórmula. La presión diferencial, PD, a ver. Me dice Hermi, el profe en un seminario dijo que en una situación fisiológica, me dice Thais, el profe en un seminario dijo que en una situación fisiológica, paciente en reposo, se utiliza el cálculo de la PAM, es decir, PAS más 2 por PAD dividido 3. Ahora, en el caso que el paciente esté taquicárdico, se utiliza el cálculo de PAM, PAS más PAD dividido 2, porque el ciclo cardíaco se acorta exactamente, eso ya lo vamos a estudiar. El ciclo cardíaco se acorta en el aumento de la frecuencia cardíaca, la sístole y la diástole pueden quedar iguales, por eso se utiliza esa fórmula. Sí, está bien, pero ¿cuánto de taquicardia? Ese es el problema. ¿Cuándo vamos a utilizar eso? ¿Está? Solo en el caso que el paciente tenga más de 180 a 200 de frecuencia cardíaca, van a usar el promedio, que es lo que está diciendo Thais. Está perfecto. Entonces, situación fisiológica, es decir, paciente con frecuencia cardíaca normal, 100, 115, 120, hasta 170, ustedes tienen que usar las fórmulas que nosotros dimos, ¿está? Ahora, solamente si el paciente tiene taquicardia, pero no es con cualquier taquicardia, por eso les aclaro. Paciente con taquicardia, por ejemplo, 120 es taquicardia. Sin embargo, la diástole y la sístole no quedan iguales, no. Por encima de 170 a 180 por encima de 180 a 200 de frecuencia cardíaca, recién ahí la diástole y la sístole quedan iguales y pueden usar el promedio. Yo les aconsejo que no lo usen, por las dudas. O si se acuerdan con qué frecuencia lo tienen que utilizar, lo usan. ¿Está? Taquicardia, no con cualquier taquicardia. Por encima de 180 a 200, y eso fue lo que el profe le dijo en clase, recién ahí pueden usar el promedio si quieren. Pero 180 a 200 de frecuencia cardíaca es altísimo ya. Está casi fallando el corazón del paciente. Eso de la frecuencia cardíaca ya lo vamos a estudiar en el PowerPoint que les preparé. Por eso les digo, no siempre tienen que usar el promedio. Yo diría que casi nunca, porque solo con una frecuencia demasiado alta lo van a usar, ¿está? Esa es la aclaración que también les hizo el profe, ¿está? Por debajo de 180 a 200, por más de que el paciente tenga taquicardia, la diástole y la sístole no van a ser iguales en volumen. Siempre la diástole va a ser más en volumen, en tiempo, que la sístole, ¿está? De nada, de nada. Así que vuelvo a leer lo que dice Thais, que está perfecto. Lo que dice, solo hagamos una pequeña aclaración. El profe en un seminario dijo que en una situación fisiológica, paciente en reposo, se utiliza el cálculo de la PAM
cualquiera de los cálculos que vimos hace un rato, lo podemos utilizar, ¿está? Ahora, si el paciente tiene taquicardia, y ahí ponemos entre paréntesis, solamente si tiene taquicardia por encima de 180 a 200 de frecuencia cardíaca, solo ahí se utiliza el promedio, o sea, PAS más PAS dividido 2, que ahí era el promedio, o sea, 120, como hicimos hace un rato, 120 más 80 dividido 2. En ese caso, si el paciente tiene, por ejemplo, 200 de frecuencia cardíaca, 200 latidos por minuto, 180, ahí ya vamos a estudiar que la diástole y la sístole se igualan en duración. Ya vamos a estudiar por qué. Y ahí sí, como se igualan en duración, podemos hacer el promedio. Por debajo de 180 latidos de frecuencia cardíaca, no usen la fórmula porque probablemente les da mal, ¿está? De todas maneras, mañana, cuando hagamos el repasito en el PowerPoint que yo les preparé, les voy a volver a recordar por qué, si el paciente tiene mucha taquicardia, se iguala la diástole y la sístole, lo vemos mañana, y también les volveré a recordar esto, que ahí sí pueden usar el promedio, exactamente. Perfecto, buenísima la aclaración igual para recordar lo que dijo el profe. Entonces, ¿qué hora es? Las 4. Vamos a hacer entonces una pequeña pausa, 10 minutitos, y volvemos a esta tercera formulita que me hablaba de la presión diferencial o presión de pulso, ¿está? Así que 10 minutitos y 4 y 10, volvemos y continuamos con la clase.